TikTok. TikTok, la plataforma de vídeos cortos, como digo, propiedad de una empresa matriz china llamada ByteDance. El tema es que ha habido preocupación desde la administración de Trump con TikTok por el acceso a información personal de los usuarios que podría llegar a tener el gobierno comunista chino, y esto tiene que ver con toda la influencia en general que tiene el gobierno comunista chino sobre todas las empresas que operan desde China, ¿no? Al final, el gobierno puede tensar o destensar las relaciones que tiene con estas compañías. A veces puede hacer pues unas auditorías más profundas, más estrictas de estas compañías, a veces simplemente puede controlarlas por completo. Y además, como es un país a cierto nivel tan hermético, también es muy difícil saber cuál es la relevancia que tiene en realidad el gobierno sobre algunas de estas compañías. Entonces, en el factor tecnológico es especialmente preocupante, y de ahí que haya ocurrido que empresas como Huawei hayan sido muy limitadas a la hora de poder vender equipo de comunicación, dispositivos de 5G y demás historias en países como Estados Unidos, ¿no? Se ha bloqueado por miedo a que toda esa entrada de tecnología China en Estados Unidos luego se pueda usar para temas de espionaje, ¿no? Y que vulneren de alguna forma la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto se aplica de la misma forma en TikTok, ¿no? Si tú como gobierno chino tienes acceso a la información personal de los usuarios estadounidenses, luego puedes usarlo a tu favor, ¿no? No solo a nivel de espionaje, porque luego puedes convertir una aplicación como TikTok en tener mejor o más mejor información acerca de los estadounidenses, sino también luego usar chantajes, ¿no? Sabemos que los chantajes en términos digitales se han convertido en el pan de cada día, chantajes que normalmente se traducen en recompensas económicas, pero luego también eso lo podríamos llegar a ver en términos un poco más de peliculeros, con el espionaje, ¿no? Y de conseguir agentes dobles, de alguna forma, que te ayuden a conseguir aquello que necesitas. Y esto hablo, por ejemplo, yo qué sé, tienes a alguien que trabaja en una... ¿cómo se llama? O sea, ya sé que suena esto a teoría de la conspiración, estoy solo considerando hipotéticos, o sea, potenciales casos que se puedan dar y que entran dentro de las preocupaciones del gobierno estadounidense, ¿no? Pero hay un contratista de defensa, tienes un empleado que tiene una serie de vídeos un poco comprometidos en TikTok, con mensajes que se ha enviado por privado con alguna menor en TikTok, y eso lo puede usar el gobierno chino como chantaje para luego pedir, oye, mira, consígueme qué es lo que están haciendo con estos misiles el contratista de defensa contratado por el Departamento de Defensa, en este caso, valga la redundancia, del gobierno estadounidense. Entonces, de ahí viene un poco los miedos que puede haber en ese término, pero luego también tiene que ver con la influencia que tiene el gobierno chino, o que puede estar teniendo el gobierno chino sobre la información que se propaga por TikTok. Y esto es tanto a nivel de lo que se potencia y lo que se limita. TikTok es una red social donde es bastante más fácil que te terminen bloqueando o censurando contenido. Justo anteayer publicamos un vídeo sobre Hunter Biden y es difícil saber por qué exactamente nos lo han bloqueado. Quizás simplemente en el momento en el que sale Hunter Biden, que se le ve un poco la parte de arriba del pecho, ya TikTok asume automáticamente que las palabras Hunter Biden con una foto en la que se pueda ver un poco de cuerpo es estas imágenes, ¿no? Revenge porno de venganza, que no tienen cabida, ¿no? Que son inadmisibles en una plataforma como TikTok. Pero, o sea, creo que a muchos niveles, y esto cualquiera que esté en TikTok me parece que habrá tenido experiencias similares, es más dado a que te censuren contenido que en otras plataformas. Esto a veces se ha traducido en instancias en las que hay gente que dice que TikTok está bloqueando discurso político, ¿no? O sea, que está atentando directamente contra la libertad de expresión política de muchos de sus usuarios, y que ese tipo de censura está aplicada con una clara tendencia parcial a favor del gobierno chino, ¿no? Esto no se ha demostrado a gran escala, pero sí que hay diversos casos publicados por medios de comunicación de cómo se ha atentado directamente contra la libertad de expresión de algunas voces disidentes, ya sea con el gobierno chino o con algunos de sus principales aliados. Y de la misma forma, hemos visto cómo se ha propagado desinformación de forma muy fácil, lo cual es un problema gravísimo, ¿no? Pero, claro, el tema es aquí, ByteDance no está haciendo lo suficiente o hace más de la cuenta a nivel de censura porque se lo pide directamente el gobierno chino, o está haciendo todo esto de forma como para ser precavidos, ¿no? Porque saben que tarde o temprano el gobierno chino les llamará la atención y no quieren enfrentarse a eso, entonces se autocensuran o autocensuran a los usuarios para no tener que lidiar con las consecuencias de que termine haciéndose viral un contenido que no es favorable para el gobierno chino o para los intereses del gobierno chino.
ahí viene un poco la dinámica general de por qué ahora mismo TikTok es tan polémico en Estados Unidos. Y esa es una de las razones por las que nace el proyecto Texas. El proyecto Texas es una iniciativa que nace para separar al ente TikTok Estados Unidos del ente TikTok Douyin ByteDance. Douyin es como se llama la aplicación de TikTok en China, ¿vale? Es decir, tú tienes ByteDance arriba y luego bajo ByteDance operan Douyin, que es la aplicación de TikTok en China, opera TikTok, que es TikTok en el resto del mundo, y luego está TikTok Estados Unidos, ¿no? Que es el ente específico de TikTok en Estados Unidos que se ha convertido en una especie de ente medianamente independiente. Ojito con establecer que simplemente porque se ha llevado a cabo el proyecto Texas, que ahora os explico, el proyecto Texas, esto no significa que TikTok Estados Unidos sea independiente 100%, ¿vale? Lo que ocurre en este caso es que el proyecto Texas se llama así porque han entrado en colaboración con la empresa de tecnología de software Oracle, ¿vale? Que es una empresa estadounidense, para que los servidores de TikTok Estados Unidos empiecen a operar en territorio estadounidense, en este caso en los servidores en la nube de Oracle. Lo que pasa es que por mucho que los servidores estén ahí, ¿no? Y por mucho que haya los algoritmos estén operando de alguna forma, o sea, la información personal de los usuarios estadounidenses estén operando a través de esos servidores estadounidenses, eso no significa necesariamente que Oracle pueda tener una supervisión directa y muy estricta de lo que está haciendo TikTok, ¿no? O sea, Oracle ahora mismo no puede decir, bueno, sí, claramente hay una influencia china porque han modificado el algoritmo de esta manera para perjudicar el contenido que critique a Xi Jinping o lo compare con Winnie the Pooh y que propague todo aquel contenido que critique a Joe Biden, ¿no? O al imperialismo estadounidense. O sea, eso Oracle no lo puede demostrar. Entonces, puede que ahora haya hecho ciertas concesiones TikTok a la hora de establecerse como un ente algo independiente en Estados Unidos, pero aún así no está al nivel de escrutinio que de alguna forma están exigiendo desde el gobierno de Estados Unidos. No tanto de la administración de Trump o la administración de Biden. La administración de Trump, recordemos que estuvo a punto de bloquear TikTok en China si no terminaba siendo comprado lo que era el ente estadounidense por una empresa estadounidense, ¿no? Que sonó Microsoft como posible comprador, también la misma Oracle, pero al final se terminó optando por este proyecto Texas, que ha creado esto de los servidores en la nube y demás historias. Lo que pasa es que la preocupación sigue muy en la primera plana y de hecho hay bastantes congresistas y senadores que están abogando, están pidiendo el bloqueo de TikTok en Estados Unidos. Entonces, aquí llegamos a lo que ha pasado ahora en estas últimas semanas, ¿no? Ahora vamos a poner un poco de contexto político. En Estados Unidos, cada año se tienen que aprobar, como en España, se tienen que aprobar los presupuestos del año siguiente, ¿no? Del año fiscal. Entonces, el año fiscal empieza en octubre, hasta octubre del año siguiente, por tanto, los presupuestos tienen que aprobarse en alguna fecha de septiembre. Lo que ha ocurrido, lo que ocurre en Estados Unidos es que tienes un comité de asignaciones que se llama. El comité de asignaciones lo que hace es hacer las partidas presupuestarias a 12 subcomités distintos y cada subcomité tiene como su propia especialidad, ¿no? Entonces está el subcomité de defensa, que se encarga de todo el presupuesto del Pentágono, de la CIA, del Ejército y demás. Luego tienes el subcomité de ciencia, justicia y no sé qué más. O sea, hay subcomités que no necesariamente se engloban dentro de una misma temática, que haya bastantes sinergias, ¿no? Que hay subcomités que cogen muchas cosas diferentes, pero la idea es que cada subcomité tenga su partida presupuestaria específica para el año fiscal siguiente. Bien, lo que ocurre aquí es que a veces, como no queda tiempo para negociar todos esos paquetes específicos, esas partidas presupuestarias específicas de los 12 subcomités, lo que se termina haciendo es juntando todas las partidas presupuestarias de esos 12 subcomités en una sola. Y esto es lo que se conoce como Omnibus Bill, ¿no? O ley Omnibus, porque es un autobús enorme donde caben todo Dios. El chulo que se sienta al final, el pringao que se sienta solo en la fila 13, ¿no? Que no existe, pero existe solo para que se siente el pringao. Y luego, pues, la niña que no calla, que se sienta en primera fila para hacerle la pelota a la profesora. Básicamente, ¿no? Pues ahí es lo que... todos esos subcomités entran dentro del Omnibus y ahora es lo que se está negociando para estos próximos días. De hecho, se está votando, no sé si el Senado lo ha aprobado ya, pero tienen que estar a puntito. El Senado lo va a votar y luego la Cámara de Representantes, que tiene mayoría demócrata, debería también conseguirlo. A ver un momento si lo pone en novedades. Sí, el Senado lo ha pasado ya, esto es hace un rato, y ahora es la Cámara de Representantes que quizá lo voten esta misma noche, porque la fecha definitiva para que esto no desencadene un cierre de gobierno, porque si no hay presupuestos no puedes mantener a la gente empleada, no puedes mantener
parques, museos abiertos, porque simplemente no tienes el dinero para mantenerlo en marcha, ¿no? Entonces, cuando no se llega a un acuerdo en estas partidas presupuestarias, se desencadena un cierre de gobierno, ¿no? Que siempre ha habido mucha polémica con este tema porque en los últimos años pasa muy parecido, que se llega a una fecha límite donde no hay acuerdo, se tiene que aprobar en este caso una ley ómnibus con un montón de cosas, que es un presupuesto enorme con miles y miles y miles de instancias súper concretas presupuestarias que claro, debería abrir un debate más largo y sin embargo no hay, es un debate que prácticamente se tiene que definir en unos pocos días. Entonces, lo que termina ocurriendo es que para satisfacer todos los intereses de aquellos que tienen que votar a favor de este paquete, y eso es tanto los 60 senadores que hacen falta en el Senado, 50 demócratas y 10 republicanos, como para la mayoría simple que necesitas en la Cámara de Representantes, que en este caso son mayoría demócrata, pues ahí tienes que hacer un montón de concesiones. Y esas concesiones tienen forma, pues, de presupuestos para distintos programas públicos, puedes tener recortes de impuestos, puedes tener alguna medida que influya sobre, por ejemplo, procesos electorales, que ha habido una de ellas. Y luego también tienes como cosas random, ¿no? Que son, por ejemplo, los earmarks. Los earmarks son asignaciones a proyectos, lo han llamado ahora para que quede bien, proyectos comunitarios locales, creo que es. Local Community Projects, creo que se llaman. Entonces, lo que hace eso es que congresistas y senadores, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, dice, uy, pues yo quiero montar un puentecito aquí en esta ciudad porque lo prometí y necesito montar este puentecito. Luego hay otro que dice, ay, pues yo dije que iba a montar un teatro y que iba a conseguir dinero para este teatro en Nueva York. Venga, lo vamos a poner. Y luego hay otro que dice, ay, pues mira, yo dije que iba a hacer una planta, no, como una escuela para entrenar ingenieros de cara a pues, al boom que se va a producir de energía eólica en mi estado. Y ese dinero tiene que llegar. Bueno, pues eso es lo que se llama earmarks. Entonces tú, al final del paquete legislativo de la ley Omnibus, tienes un listado repleto, pero repleto, ¿no? O sea, una bestialidad, está todo lleno, esto hablo de cientos de páginas, de todos estos paquetes, o sea, ¿cómo se llama? De todos estos proyectos locales comunitarios que se llaman, ¿no? O sea, earmarks, asignaciones. Entonces un montón de proyectos personales para muchos senadores y congresistas que han prometido esas cosas, o a veces no las han prometido, pero las consiguen y luego dicen, ah, mira lo que he conseguido, ¿eh? ¿Ves ese teatro? Eso es porque el dinero que conseguí yo meter en esa ley Omnibus que votamos a finales de 2022, ¿no te acuerdas? Que eso fui yo. Luego también hay gente que lo hace simplemente por mantener su legado, ¿no? Tienes a Richard Shelby, que es un senador por Alabama, republicano, que se va a jubilar ya, o sea, se retira ahora en cuanto cambie la legislatura. Se sale. Luego también está Patrick Leahy de Vermont, o un senador demócrata que también se retira ahora, se jubila. Entonces ellos han conseguido un montón de dinero para proyectos muy personales suyos en Vermont y en Alabama, que de alguna forma van a decir, este dinero para hacer esto lo conseguí yo, ¿no? Ponme el nombre en este puente que se llame Richard Shelby Bridge, ¿eh? A ver si puede ser. Entonces, dentro de todas estas cosas, ¿vale? Que, como digo, hay un montón de movidas distintas en esta ley Omnibus, que por cierto tiene un ticket, una etiquetita de dinero, 1,7 billones de dólares. Y no os hablo del billions estadounidense, ¿no? Porque aquí lo llaman, en este caso, trillion. Es decir, un billón de un billón. O sea, perdón, un millón de un millón. En este caso, 1,7 millones de millones, ¿vale? En este caso, 1,7 billones de dólares que entran dentro de esta partida presupuestaria para el año fiscal 2023. Algunos os preguntaréis si sois tan pesados como yo, porque yo siempre me gusta muy ir a lo concreto. Diréis, oye, porque si decías que el año fiscal empieza en octubre, hasta el siguiente octubre, ¿por qué se está aprobando en diciembre? ¿No decías que se negociaba normalmente en septiembre? Bueno, esto es porque a veces se aprueban unas llamadas, creo que se llaman stopgap bills, ¿no? Leyes, ¿cómo se dice stopgap en inglés, en español? Stopgap en español. Son leyes de recurso provisional y lo que se hace es extender los presupuestos del año fiscal anterior, en este caso de 2022, se extiende un periodo de tiempo breve para que el gobierno pueda seguir abierto mientras se sigue negociando
el nuevo paquete legislativo, esas partidas presupuestarias que se juntan en la ley Omnibus, ¿no? Entonces, uno de los cometidos, parte de lo que querían conseguir algunos republicanos, especialmente los más extremistas, era decir, oye, no lleguemos a un acuerdo, extendemos los presupuestos de 2022 hasta 2023 y en ese momento ya tenemos la mayoría y tenemos mayor capacidad de negociación. Bueno, pues los republicanos en el Senado no han querido hacerlo porque han tenido pues sus proyectos personales que han conseguido salir aprobados. También han conseguido concesiones de los demócratas a nivel de aumentar el presupuesto del Pentágono a mayor, bueno, en este caso del Departamento de Defensa, pero han conseguido elevar ese presupuesto por encima de lo que se ha elevado el presupuesto de todo el resto de programas públicos o de departamentos. Es decir, tú metes energía, sanidad, educación, todos los que quieras, y aún así el presupuesto del Pentágono es mayor que el resto, que todos los demás. ¿Qué te parece? ¿Normal que no tengan sanidad universal estos hijos de puta? Si es que, macho, o sea, ¿cómo no? Prórroga presupuestaria. Gracias, José G. Alcázar Noguera. Buen apunte. Bien, entonces, dentro de esa ley Omnibus es donde está una iniciativa del senador republicano Josh Hawley, de Missouri, un populista de derechas, que es un conocido como China Hawk, ¿no? Es un halcón de China, o mejor dicho, un halcón anti-China. Y él es muy, muy de abogar por políticas que sean lo más agresivas contra China posibles, ¿no? Y eso es tanto a nivel de guerra comercial como a nivel de bloquearlos en tema geopolítico. O sea, una agresividad diplomática y comercial, geopolítica en general, muy bestia. Entonces, Josh Hawley es el que ha propuesto, o sea, él propondría cargarse TikTok en Estados Unidos 100%, ¿no? Pero entrando ahí en un nivel un poco más de negociación con los demócratas, ha conseguido llegar a un término medio. Entonces, con esta ley de Omnibus lo que se va a conseguir es prohibir TikTok, que no pueda estar instalado en ningún dispositivo gubernamental. Así que todos los funcionarios aquellos del gobierno federal estadounidense que tengan la app de TikTok instalada en su dispositivo, en este caso si están, entiendo que es si el dispositivo pertenece al gobierno, no si es sus dispositivos personales. Pero bueno, bien, lo tienen que borrar, ¿no? Está bloqueado. Así que os he contado todo este contexto, ¿vale? Para que entendáis un poco por qué haya este antagonismo con TikTok y luego también de dónde nace, cómo puede llevarse a cabo una ley que bloquee TikTok en los dispositivos gubernamentales, ¿no? Al final es que influyen un montón de movidas distintas y llegamos a esta situación en la que TikTok pues está en un momento un tanto complicado, al menos en Estados Unidos, ¿no? Porque ahora lo que va a haber es una lucha mayor o no sé si de esta manera igual hay algunos demócratas que han tenido suficiente o algunos republicanos también que han tenido suficiente y esto les parece como el punto justo al que se puede llegar, pero cabe recordar que TikTok ahora mismo está en negociaciones con creo que es con la Federal Trade Commission no, es con una agencia independiente que depende del gobierno federal, que no es la FTC, es otra, eso es la Comisión Federal de Comercio. Esa ha tenido que lidiar con otros temas, con lo de Huawei, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que TikTok está negociando ahora con una agencia independiente a nivel federal para determinar si han tomado los suficientes pasos como para bloquear cualquier tipo de injerencia o de influencia que puede tener el gobierno comunista chino sobre la información personal de los usuarios de TikTok Estados Unidos o la manipulación del algoritmo o la censura que se puede llevar a cabo en la plataforma. Entonces, esas negociaciones todavía están en marcha, veremos a dónde llegan, porque si no se llega a un acuerdo, aquí la recomendación por parte de esa agencia independiente federal puede ser, oye Biden, cárgate TikTok. O sea, manda una orden ejecutiva y bloquea TikTok en Estados Unidos. Ahí se podría liar la de Dios, pero yo creo que lo que veríamos es un poco lo que ya intentó Trump en su momento, que no terminó por llegar a buen puerto, no fructificó, que es conseguir que una empresa estadounidense compre la entidad de TikTok Estados Unidos. Lo que pasa es que ahí, claro, TikTok veremos cómo gestiona ese asunto, porque claro, al final el algoritmo de TikTok es un bien muy preciado. Entiendo que si una empresa compra TikTok Estados Unidos, ¿de qué forma tiene acceso al algoritmo de TikTok? Porque no creo que ByteDance ni el gobierno comunista chino esté en absoluto interesados en que puedan tener acceso directo al algoritmo. Quizá les dan una versión como manipulada del algoritmo de TikTok para que no vean las posibles locuras que han hecho con el original, ¿no? No sé, es un poco raro.
pues si está en su dispositivo personal se supone que sigue el riesgo. O sea, no tanto porque al final con tu dispositivo de trabajo es donde vas a enviar más mensajes que pueden ser más delicados, ¿no? O sea, pueden suponer un peligro para la seguridad nacional. Si tú estás hablando de contratos de armas o estás hablando de, yo qué sé, de la seguridad digital de un departamento, del departamento de energía, ¿no? Eso es mucho más peliagudo que el hecho de que le puedan hacer chantaje a un miembro, un funcionario, ¿no? de un departamento como el de energía. Pero bueno, estoy de acuerdo que sigues teniendo una vulnerabilidad bastante tremenda, ¿no? En el caso de que TikTok realmente esté siendo utilizado por el gobierno chino a ese nivel. ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, ¿vosotros creéis que... O sea, ¿entendéis la postura de Estados Unidos? ¿Creéis que están exagerando? ¿Os fiáis de China? ¿No? En este caso es más, ¿os fiáis de ByteDance o no os fiáis de ByteDance? Porque claro, aquí, ¿te crees que ByteDance esté siendo como honesta a la hora de decir que el gobierno comunista chino no tiene ningún tipo de influencia en su aplicación? Es el mismo peligro nacional que con las apps americanas en China, que por eso están bloqueadas. A ver, pero también te digo una cosa, que China diga, o haya dicho durante tantos años, que bloquea esas aplicaciones, te hablo de Facebook, Instagram, Twitter y demás historias, que estén bloqueadas en China, decir que es por una cuestión de seguridad nacional, es una mentira, es por una cuestión de competencia. China quería que sus compañías, o sea, lo petaran que flipas, y si no tienen competencia con empresas estadounidenses para toda esa audiencia de cientos de millones de personas que viven en China, pues tío, tienes un mercado con un potencial gigantesco que puedes aprovechar para ganar mucha pasta y que tus propias empresas sigan creciendo, sigan innovando y sigan teniendo mayor influencia en el resto del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión de China en un primer lugar no nace tanto de la seguridad nacional, que también, ¿no? Sino en un caso muy grande también de la propia competencia, ¿no? De la intención de crear un sistema monopolista donde tus empresas, pese a que tengan esa cierta, o sea, privatización, ¿no? O sea, que sean privadas, tengan la capacidad de crecer a un nivel que tú puedes dominar, ¿no? Que puedes influir sobre él. Creo que no será tanto para espiar como para utilizar los datos de manera más comercial. Para objetivos clave usarán otro tipo de tecnología. En el uso de datos de TikTok supongo que lo importante será el volumen de datos. Ah, eso no lo he entendido. Bueno, China pidió a Google una versión censurada y no lo aceptaron. Bueno, pues ahí lo tienes un poco, ¿no? O sea, es que simplemente no quieren la competencia, no quieren la competencia. No sé si en su momento hubo también algunas otras plataformas, redes sociales, que abogaron por la misma historia. Y qué rápido han crecido, por ejemplo, haciendo móviles. Mira Xiaomi, que pronto adelanta a Samsung. No, es una locura. O sea, la apuesta por la tecnología, que no es solo. O sea, no viene de hace unos años. O sea, está muy determinada para el futuro. Lo vimos con la última cumbre del Partido Comunista Chino, donde Xi Jinping de alguna forma se perpetuó en el poder hasta que palme, básicamente. Bueno, en realidad solo ha extendido 5 años más, pero cabe pensar que quiere estar mucho más tiempo. Pero el Politburó que eligió, ¿no? Como su consejo de ministros y toda la gente que está a su alrededor, los ha elegido pensando bastante en todo lo que tiene que ver con la conquista del futuro tecnológico. Y ya eso sea la conquista del espacio, sea el tema de los avances en materia de computación cuántica, de inteligencia artificial, todos los avances tecnológicos en esos términos, la energía en la energía verde, ¿no? Toda la transición ecológica, es algo por lo que Xi Jinping inteligentemente está apostando a saco desde hace años y ya ha, como de alguna forma, definido el rumbo de cara a apostar por ello a saco también. Al revés, quería decir que en ese caso era principalmente por tener contenido censurado, no tanto por competencia Baidu, ¿no? No entiendo lo que quieres decir exactamente, Sam. De China no se fía tampoco la Unión Europea, de ahí que se esté poniendo foco en qué se contrata con Huawei en cada país europeo. Pocaphone, Pepephone, Telefónica y Orange tampoco se fían del proveedor chino. Yo creo que China está muy top en tecnología y a USA le asusta.
No sé, esa es mi sensación. O sea, a mí me parece que es muy importante tener en cuenta que con todos estos temas nunca hay que apostar por lo binario. O sea, jamás. Es súper difícil pensar siempre en formato binario, como que estos son unos buenos y estos son unos malos, ¿no? O sea, tengo clarísimo que prefiero estar del lado de Estados Unidos que el de China, porque China tiene un historial de vulneración de los derechos humanos. Solo con el tema de la política de COVID-0 ya se ha visto a los niveles a los que llega para vulnerar la libertad de sus ciudadanos. No solo eso, ¿no? Sino aparte también la capacidad de decisión que tienen los ciudadanos sobre sus propios líderes políticos, tanto a nivel local como a nivel más general del país. Pero dicho lo cual, soy consciente, y creo que todos somos conscientes, que esta decisión de bloquear TikTok no nace simplemente con un interés de proteger la seguridad nacional, ¿no? O sea, hay un interés comercial también muy heavy. TikTok le está comiendo la tortilla a muchas plataformas en Estados Unidos. O sea, con Twitter yéndose al carajo por culpa de Elon Musk porque es tonto. Tienes Facebook, que se ha convertido, y aquí me quiero disculpar, ¿no? Pero es que me gusta mucho llamarlo geriátrico, me parece un geriátrico digital, me gusta mucho ese concepto. Lo siento si seguís usando Facebook y no quiero que os sintáis mayores, ¿vale? Está muy bien Facebook, tiene muchas opciones muy guays de grupos y tal, disfrutadlo, en serio, disfrutadlo, pero me gusta mucho el concepto de geriátrico digital. En Facebook está en horas bajas, luego tienes a Instagram, pues que ahí está la disputa, Snapchat... sube, no sube, ¿no? Está un poco ahí en el limbo. Los últimos números no han sido precisamente positivos. Entonces, como digo, o sea, ahí también tienes un interés de decir, oye, no, que no se suban aquí demasiado a la cumbre, ¿no? Los de TikTok, porque no podemos permitir que una empresa china sea la red social más popular de Estados Unidos, ¿no? Si no, pues que la compre una empresa estadounidense. De vez en cuando se repiten partes del stream en PC. ¿A alguien más le pasa eso? Pregunto. Lo que decía de Google es que no les vetaron la entrada de la empresa y su algoritmo, pero solo por la falta de censura. Bueno, pero solo por la falta de censura, eso es lo que dicen, ¿no? O sea, quiero decir, Google ahora mismo, ¿en qué capacidad opera en Estados Unidos? O sea, en China. ¿O no opera? No opera Google, ¿no? O sea, lo que digo es, el gobierno chino puede decir misa, pero ¿qué va detrás realmente de la decisión? ¿Es porque no censuran lo suficiente? ¿O cómo? A mí antes, ahora ve bien. Ah, ya. ¿Por qué dices que Twitter se está yendo a la mierda? Pues mira, he entrado 4 o 5 veces hoy en Twitter, me ha salido el mismo anuncio 17 veces seguidas, me han salido recomendadas, pese a que el otro día cambié a tweets más recientes, no a tweets destacados, me han salido como un montón de cuentas de influencers de derechas estadounidenses que no me interesan un carajo, o sea, un carajo me interesan, y me siguen saliendo. Los tweets de Elon Musk desde hace meses me siguen saliendo los primeros siempre, todo el rato. Luego se me repiten como los tweets de mucha gente en unos varios scrolls. Hemos visto también que hay veces que de repente dejan de funcionar algunos tweets, le hacen shadow banning a peña que no se lo merece, bloquean de forma aleatoria Elon Musk porque le sale del pito bloquear a periodistas que no le caen bien. O sea, creo que estamos viendo bueno, aparte que luego se va al carajo, me refiero también en términos de como negocio, ¿no? Porque si estás ahuyentando a los anunciantes, ¿cómo pretendes sobrevivir? ¿Pretendes sobrevivir en serio con Twitter Blue? ¿Con las suscripciones de Twitter Blue? Nah. Bro, it's not gonna happen. It's not gonna happen. O sea, salvo que hagas un cambio de negocio que te funcione de alguna forma, que de verdad puedas conseguir que mucha gente pague, bueno, pues pero es que ahora mismo no hay visos de que Elon Musk esté camino de conseguir eso.